De nuevo, buenas noches. Siempre nos pasan algunos contratiempos, pero bueno, estamos aprendiendo y esperamos que cada día lo podamos hacer mejor. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Como les digo, estamos en la época más especial del año, en la época en la que fluye hasta por los poros el amor. Y este año sí que hemos aprendido el valor del amor, el valor de la familia, el valor del trabajo, el valor de la salud. Y le damos infinitas gracias a Dios porque llegamos a una Navidad en la que de alguna u otra manera todos hemos entendido que la vida es tan frágil, que la vida no puede estar en nuestras manos porque son aún mucho más frágiles. Así que lo mejor que a la mayoría de la humanidad le pudo haber pasado este año es reflexionar sobre nuestra necesidad de que nuestra vida repose sobre las manos del Todopoderoso. Y ese es el sentido de la Navidad. Descubrir que las manos del Señor fueron extendidas a esta humanidad a través de Cristo, a través de la humillación del Rey de Reyes y el Señor de Señores para volverse como uno de nosotros. No imperfecto, porque era perfecto, sino humano. Lloró, le dolió, sufrió, pero lo superó todo, porque algo que sí él tenía desde la eternidad era su conciencia sobre su plan y su propósito, que él simplemente iba a hacerse hombre y a nacer para morir. Cuando uno ve un niño y un bebé siempre quiere ver vida y más vida. Y no quisiera que el tiempo pasara o que fuéramos eternos. Y aún él siendo eterno, asumió la muerte física para darnos a nosotros vida eterna. Entonces pienso que en ese orden de ideas celebrar la Navidad y en especial esta cobra un sentido mucho más profundo. Estoy feliz de hoy estar en medio de dos personas a las que amo muchísimo y admiro muchísimo, mi hija y el doctor Daniel Díaz, de quien aprendemos y a través de ellos podemos ver a un Dios moviéndose de una manera impresionante en este tiempo. Hemos venido durante este periodo de mitad de año para acá haciendo el estudio bíblico de Efesios. Y hoy quiero tocar algo que saltó a mis ojos cuando llegué a empezar el capítulo 3. Y lo voy a citar para entrar en contexto. Efesios en el capítulo 3 dice así: Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, y dice una frase súper chévere, dice, a propósito. Eso es como cuando uno está en una conversación y se acuerda de algo que lo tenía en el tintero para decir y que antes de que se le olvide tiene que decirlo. Yo pienso así cuando Pablo está en esta profundidad de su mensaje en las que les está hablando sobre cómo el Señor de dos pueblos ha hecho uno, cómo en Él podemos tener unidad, cómo en Él cobra sentido la iglesia. Y viene y dice, hablando de esto, dice, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. A propósito. Pero en el capítulo 1, cuando empezamos a leer Efesios, él abrió esta carta diciéndoles, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo. Y esa palabra es tremenda, elegido. Y no solamente la citó en Efesios, también quiero leerles cómo la citó en Gálatas. Y dice, les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana. Y cita en Romanos también, en el capítulo 1. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol, enviado a predicar su buena nueva. Aquí habla de la elección y el enviarlo. Tremendas palabras. Entonces, me empezó a dar vueltas esta palabra, elegido y enviado.
Y a veces cuando nosotros hablamos del apóstol Pablo y de la elección y de ser elegido, pensamos en la iglesia, en los pastores. Pensamos en la iglesia, en los maestros, en los que llevan un título, un label, en los que han ido a una escuela teológica y han sido ordenados y licenciados como pastores. Pero aquí Pablo está hablando de otra elección, no una elección humana, no un llamado humano, no algo para lo que tuvo que haber ido 5 años a estudiar o algo en lo que fue preparado desde niño. No, en un momento de su vida entendió lo que era su verdadero llamado. Entonces, a la charla de hoy, a la que invité a Estefanía y a Daniel, y les mandaba esta frase, le dije, quiero que piensen sobre esta frase, y me envíen unas preguntas con las cuales ustedes quisieran abordar este tema, porque pienso que están tanto como con la autoridad y la experiencia para poder enriquecer este tema que es tan importante. Porque mientras que nosotros no sepamos quiénes somos y quién nos llamó, no podremos crecer. Y en algo que el Señor ha hecho énfasis en estas últimas predicaciones, en estas últimas veces que hemos llevado la palabra, es que Dios quiere que maduremos. Dios quiere que crezcamos. Y que no nos pase lo que le pasó a alguien en Colombia cuando se vio enfrentado a un problema y su defensa fue, ¿usted no sabe quién soy yo? Porque el problema no es que las otras personas no saben quién es usted. El problema en los cristianos es que no sabemos quiénes somos nosotros. Y eso tiene que ver quién te eligió y para qué fuiste llamado. Así que el tema de hoy lo titulamos... ¿Cómo lo titulamos? Se me olvidó. Hija, ayuda. Consciente, ¿sí? Déjame ver. De mi llamado. Déjame, porque a mí me gusta ser convencido. ¡Wow! Usted sí es un convencido, le dicen a uno, porque lo ven como creído. Pero no, este convencimiento viene de algo que es superior a ti, de que es algo que ya estás, que está en ti, que está tan claro. Y dice, convencido de mi elección y mi llamado. Me parece un tema que nos daría para horas. Vamos a tratar de condensarlo, así que yo voy a orar y voy a empezar con la primera pregunta que pusieron sobre la mesa. Así que le pido al Señor que use este tiempo. Padre, yo te doy gracias por el privilegio, Señor, de haber sido escogido, Señor, porque todo viene desde allí, Dios. Desde ese punto, Señor, donde tú fijaste tus ojos en cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice, porque desde el vientre de tu madre yo te conocí. Aún antes de que fueras formado, yo ya te había puesto un nombre. Oh Dios, yo te pido que traigas convicción personal sobre esta gran verdad, Señor. Porque esta es la verdad sobre la cual edificamos nuestra vida, Señor. No sobre reglamentos, no sobre estatutos, sino sobre la verdad de tu poder soberano, Señor. Que desde antes de que estuviera este mundo, Señor, tú tenías planeado hacer al hombre y a la mujer. Y ahí estaba planeado Daniel, Estefi, Vanessa, Angelita. Cada uno de nosotros estaba planeado en tu corazón, Señor. Amén. Y todos, Señor, desde el vientre de nuestra madre hemos recibido un llamado. Oro para que uses la vida de estas personas, Señor, de Steffi y de Daniel, quienes han experimentado tu llamado, tu voz. Trae claridad, Señor, y trae, Señor, un avivamiento en nuestro corazón para escuchar con claridad tu voz en la dirección que tú le quieres dar a la vida de cada uno de nosotros. Toma control, Espíritu Santo, del tiempo de la grabación, de las palabras que hoy se van a pronunciar en este en vivo, Dios. Que todo te honre a ti y te glorifique a ti, Señor. Y que el poder de tu Espíritu Santo acompañe, Señor, a este mensaje, trayendo sanidad a nuestro corazón, donde haya heridas, donde haya una autoestima baja, Señor. Que hoy haya tal aliento de tu Espíritu, que sintamos renovada nuestra fe, que sintamos renovadas nuestras fuerzas y veamos con claridad quiénes somos para ti, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Eh, bueno, yo quiero que antes de empezar a preguntar, se presenten y cuenten un poquito de lo que son y lo que han hecho hasta ahora, porque por lo general, yo creo que lo normal hubiera sido que hubiera invitado al pastor para que hablara del llamado. Pero yo pienso que nos tenemos que salir de ese contexto religioso de que solo el pastor o el maestro, el que tiene una iglesia, tiene un llamado y puede hablar de esto. Yo creo que desde la experiencia que tienes tú y desde la experiencia que estás adquiriendo tú, han visto qué tan claro es el llamado más allá de un templo, de unas paredes. Entonces, voy a empezar por Steffi. Cuéntanos un poquito, Steffi. ¿Qué estudias? ¿Qué haces? Whatever. Lo que yo sé, pero que los de otros no saben. ¿Estudias o trabajas? ¿Estudias o trabajas? Sí. Ambas. Sí, como dijo mi mamá, pues me llamo Estefanía, estoy estudiando teología y ciencias políticas en Chicago. ¿Y tu cuarto año? Estoy en mi 4º año, ya el próximo semestre es mi último semestre. Ha sido un proceso difícil y mucho de ese proceso es por la cuestión del llamado y saber, bueno, Dios, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres que haga? ¿Esto cómo tiene sentido? Y lo estoy haciendo para mí o para ti. Esas son algunas de las preguntas que me han formado estos 4 años, pero ante todo, desde chiquita he tenido la seguridad que primero soy hija de Dios y hija de mis padres que me aman, y que pase lo que pase, estudie lo que estudie, saque la nota que saque, eso no cambia mi identidad como su hija y tampoco me cambia la identidad como hija de Dios. Y eso me ha ayudado cuando las cosas se han convertido difíciles, como les voy a compartir más adelante. En este momento tengo planes de estudiar para ser abogada, entonces en estos próximos años eso es el próximo paso a seguir, y en este momento sirvo como la presidenta de mi universidad. Por eso digo que no solo estudio, sino también trabajo, porque ha sido uno de los trabajos más difíciles que he hecho en mi vida y no he acabado, pero wow, en 6 meses el Señor me ha formado y pulido de una forma impresionante y dolorosa, pero ha valido la pena, y no por algo que tenga yo, sino por el Espíritu Santo y la comunidad que me ha dado Dios, o si no, no vale la pena. No vale la pena vivir solo y tener una meta solo para uno mismo. Vale la pena cuando uno sabe que eso fue un llamado no de uno mismo, sino de Dios, y el poder para llegar a ese llamado no lo tiene uno mismo, sino el Espíritu Santo, que no lo deja uno solo. Y compartiremos más de eso más adelante, pero por ahora eso es un resumen breve de quién soy yo. Y para darle paso a Daniel, la voy a dejar también con la pregunta del millón, con la que sé que el Señor va a darnos tantas cosas lindas de revelación y sabiduría. Y la pregunta es, ¿cómo entiendo mi elección? Doctor Díaz. ¿Quieres que me presente primero? Sí, claro. Bueno, mi nombre es Daniel Díaz. Yo creo que aquí casi todos ya me conocen de las veces que he hablado en la iglesia y que he estado dando charlas. Tal vez algunos no sepan de eso, sí, que yo soy profesor de la Universidad de Miami, profesor investigador asistente de bioestadística. Tengo un doctorado en teoría de probabilidad y hago investigación. Eso es lo que principalmente hago. Hago investigación y enseño en la universidad. Caer en cuenta de mi llamado ha sido un proceso también, ha sido un proceso largo en la vida, principalmente porque por muchos años yo estuve de pelea con Dios y no veía tanto a Dios como mi amigo, sino como mi enemigo, o como una persona que se estuviera oponiendo, perdón por el Spanglish, se estuviera oponiendo, perdonarán, es que tengo este acento súper bilingüe. Entonces como si se estuviera oponiendo a mí. Y entonces, a partir de eso, peleé mucho y durante muchos años, aún en mi trabajo, o sea, casi que hasta terminar mi doctorado, en algún momento se volvió una lucha grande y terminé más por inercia, y hubo un tiempo en el que ya no quería. Y después, cuando empecé a trabajar, la verdad es que
tampoco es que quisiera mucho empezar a trabajar, pero poco a poco el Señor me fue convenciendo y se produce toda una serie de cambios, como la forma en la que el Señor va actuando. Y en este último tiempo he venido entendiendo claro que el Señor me quiere todavía ahí donde estoy. Y, y cuando lo vi desde la perspectiva de su amor, todo cambió. Todo cambió para mí y empezó a ser todo lo que venía alrededor más manejable. Todo lo que venía alrededor. Mi trabajo de un momento a otro no es esta cosa desconectada de mi vida personal, sino también es esta área en la cual yo le doy la gloria a Dios. Mi trabajo no es una cosa aparte, sino que entiendo que toda mi vida, integralmente, es el campo que el Señor me ha dado para darle y para manifestar su gloria. Antes vivía muy preocupado por mí, por el qué dirán, por cada una de estas cosas, y ahora lo que me importa es, yo realmente, y lo hago consciente, no me importa cómo me vea yo, sino cómo se vaya a ver Él a través de lo que yo estoy haciendo, y es mi preocupación y es mi oración constante. Y tanto así que de hecho mi investigación en este momento tiene que ver mucho con los temas que aún a mí desde mi perspectiva cristiana me llaman la atención. Y eso ha sido bastante chévere. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿cómo es otra vez? ¿Cómo entiendo mi elección? ¿Cómo entiendo mi elección? ¿Cómo entiendo mi elección? A mí me gusta esta pregunta por una razón fundamental, y es que se ha prestado para muchas malas interpretaciones teológicas a lo largo de la historia. Hay una corriente teológica muy fuerte en la que más o menos entienden que unos son elegidos y otros no. Y otros no, que más o menos Dios está desde el principio del mundo decidió quiénes se salvaban y quiénes se condenaban. Y es una perspectiva teológica que a mí me cuesta mucho trabajo, y lo que ha generado es una cantidad de hecho de orgullo entre quienes la profesan. Y es tremendo y es equivocado, porque curiosamente el nombre del Señor que se humilla, terminan estos personajes creyendo que son más porque ellos son elegidos por el Señor que se humilla. Y es toda una contradicción. Hay toda una contradicción ahí bastante fuerte. La elección es, en efecto, como lo menciona la Biblia, hay dos pasajes en los que la Biblia habla de la elección en un sentido muy interesante. En Romanos 8 dice que a los que conoció, a estos predestinó. O sea que el conocimiento de Dios es anterior a la predestinación. El conocimiento que Dios tenía de mí es anterior a la predestinación. Y Primera de Pedro 1:2 también está diciendo precisamente que a los que de antemano había conocido, a esos eligió. Los dos pasajes están hablando de lo mismo. Es decir, entonces se trata de que en la presciencia, Dios en su presencia, sabía que yo iba a permitir que esta relación se concretara, porque Él es el que toma la iniciativa. Es como una relación de amor, en la que usualmente, no es porque así sea siempre, pero en la que usualmente el hombre toma la iniciativa y la mujer decide si permite que el hombre pueda avanzar en el plan del cortejo. Es exactamente lo que pasa. Sin que él hubiera tomado la iniciativa, así que yo no estoy diciendo que es por mí, sin que él hubiera tomado la iniciativa, yo no podría estar acá. Es imposible. Cuando Cristo está hablando de la salvación, cuando se acerca el hombre rico, el joven rico, y le pregunta: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El Señor le responde, como sabiendo para dónde iba la conversación, le dice: ya has oído cómo es el asunto, tienes que cumplir los mandamientos, y no matarás, honrar a padre y madre. Y el rico le dice: pero yo todo eso lo he hecho desde mi juventud, aquí ya saqué 5, pues. Entonces el Señor le dice: bueno, pues listo, entonces ahora sí entra el punto importante, y le dice: entonces ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y se fue triste, porque no le daba para vender todas sus posesiones y entregárselas a los pobres, porque el asunto es de amor, el asunto no era de leyes, el asunto era de amor.
Entonces el Señor viene y hace una declaración súper fuerte, dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Cuál es el punto con los ricos? Los ricos siempre creen que son, o sea, el rico está descansando en su riqueza. Así es. O sea, la riqueza en la analogía que está haciendo, en la frase que está hablando el Señor, no es sino una analogía que se puede expandir a todo lo demás. ¿En qué es aquello en lo que yo confío que hace que yo piense que yo tengo mi situación bajo control? El rico parece muy obvio con el rico que es su riqueza, pero ¿qué es aquello en lo que yo confío? Y aquello es lo que yo confío que está haciendo que no confíe yo en Dios, sino que esté confiando yo en mí, en mi trabajo, en mis capacidades, en mi fuerza física, en mi belleza, en mi inteligencia, en mi charming, lo que sea. Y entonces la gente, claro, cuando la gente entendió el contexto de lo que el Señor les estaba diciendo, porque dice, pues, ¿cómo así? O sea, si el rico, entonces, dice, pero entonces, ¿quién se puede salvar después de que Jesús hace semejante declaración tan fuerte de que es más fácil que un rico pase, que un camello pase por el ojo de una aguja? Entonces el Señor les responde esto: lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Él les está hablando, ustedes no pueden salvarse a sí mismos, pero yo tengo lo que ustedes necesitan para ser salvos. Así es. Para Dios es posible, para mí es imposible. Pero una vez Dios hace posible eso, mi parte es aceptar lo que Él está ofreciendo. Entonces no es que venga de un solo lado. Y a mí esa parte me parece importantísimo tenerlo claro, porque es una relación. Con Dios las cosas son una relación, y una relación siempre va a ser entre dos personas. No se puede tener una relación de uno. Entonces, la parte que para mí es clave es entender precisamente que esto de la elección no genera por ningún lado orgullo, no es que esté siendo para mí exclusión de otros. La Biblia también dice que la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Y no me eligió a mí porque yo fuera bueno. Cuando el Señor está hablando del pueblo de Israel en la elección en el Antiguo Testamento, dice que lo eligió porque era el más malo, el más chiquito, perdón, y el más débil de todos los pueblos. Y toda la idea de esto era revelar su poder y revelar su gracia. No tenía tanta gracia en su momento revelar el poder si estaba del lado de Egipto, que era la gran potencia de la historia en ese momento. Egipto era en ese momento lo que hoy es Estados Unidos. Entonces pues dices, voy a revelar mi gloria estando con Estados Unidos. Es más chévere revelar la gloria si está del lado de un país de África, de un país como Colombia, pero pues de Estados Unidos. Lo increíble es que saque un pueblo como Israel, que era una cantidad de losers, y los haga esta cosa que son hoy, después de todos estos años. El pueblo de Israel era un pueblo de esclavos. Y de hecho Abraham, cuando Dios lo llama, era un perdedor. Abraham ni siquiera podía tener un hijo, ya tenía 75 años. O sea, es increíble cuando Dios comienza toda la historia de Israel con estos perdedores. Y a hoy, pues, un pueblo próspero. Y eso es lo que a mí me parece increíble. La belleza del llamado está en que Él llama. Pero, cuando hay alguien que llama, yo tengo que parar la oreja. Si alguien me está llamando, yo tengo que parar la oreja. Yo puedo hacer como si me están hablando en la calle. Si alguien me llama, yo puedo seguir derecho y no pararle bolas. O puedo atender a lo que me están llamando. Y eso es lo que... responder a ese llamado. Exactamente. Y eso marca la diferencia. Dios siempre nos está llamando, pero la diferencia es cómo nosotros respondemos. Y yo, en lo personal, pienso que el regalo a través del Señor Jesucristo de tener su Espíritu Santo es el que nos hace responder correctamente a ese llamado. Porque de una u otra manera en el Antiguo Testamento no había ese regalo tan precioso donde todos podían, que tuvieran el Espíritu Santo, escuchar el llamado. Y por eso solo algunos sobre los que el Espíritu venía podían escuchar y actuar en ese llamado. Así que yo creo que en esto que tú estás diciendo sobre la gracia del Señor de llamarnos a todos, no solamente a un remanente, a un pedacito, sino que el llamado es para todos, y también se afirma cuando Cristo muere y nos deja su Santo Espíritu para todos, para que todos tengamos acceso no solo a su llamado, sino a escucharlo, porque ese es el problema, que Dios está llamando, pero no todo el mundo lo está escuchando, porque a Él se lo escucha en el Espíritu. Y tantos factores distractores que hay en el mundo, que a medida que hay más progreso, hay más desarrollo,
hay menos posibilidades de escuchar la voz de Dios. Bueno, ¿querías decir algo al respecto? ¿O sigo con mi siguiente pregunta? Sí. Ok. Entonces, aquí está otra de las preguntas. Y es, ¿supiste inmediatamente tu llamado o fue un proceso? ¿Cómo es esto del llamado? Es que se me iluminó, salió una lucecita, vino, me habló. Pues yo conozco gente que desde chiquitos saben lo que quieren hacer y tratan de asumir eso, y quién sabe si sale perfecto, no creo, pero para mí definitivamente fue un proceso. Desde chiquita he tenido el privilegio de tener una relación con Jesús. Desde chiquita he podido hablar y conversar de tú a tú con Dios sin tener que estar con mis papás. Yo sola en mi cuarto he tenido la costumbre de saber que Dios existe y que Él me escucha. Lo que pasa es que a la medida que uno crece y empieza a razonar y empieza a ser menos dependiente e independiente, las cosas se pueden ver un poco más borrosas. Porque cuando tenía en cuarto grado, yo sabía que quería ser abogada. Pero en el transcurso de la pubertad quizás, y entrar a middle school y después a high school, se me olvidó eso. Y no fue hasta el segundo año de la universidad que sabía lo que quería estudiar. Pero creo que eso, una carrera no es todo lo que el Señor lo llama a uno. Primero que todo, yo tengo que tener en cuenta quién soy. Como decía antes, soy hija de Guillermo y Miriam, y ante todo también soy hija de Dios. Y eso nadie me lo puede quitar. Una carrera puede durar décadas. Un trabajo en estos días, a veces dicen que el primer trabajo de alguien recién graduado dura 2 años. Pero esta identidad como hija es para siempre. Y aún hasta que cuando me muera, seguiré siendo hija de Dios. Y es muy interesante que eso tan simple es también tan profundo. Y si uno no tiene eso claro, cuando reciben noticia de otros, debes hacer esto o eres buena en esto, y no tienes claro que ante todo eres hija, le perteneces al Rey del Universo, vas a estar muy confundido. Y yo estuve un poco confundida porque cuando yo estaba en la secundaria, yo tenía unos talentos, yo tenía unas pasiones, pero lo único que veían mis autoridades, mis profesores, era mi capacidad de ser buena, mi capacidad de ser espiritual, mi capacidad de ser santa, correcta, pero nunca me hablaban de mi capacidad de liderar, mi capacidad de escribir. A mí siempre me ha encantado escribir y hablar, y por la gracia de Dios mis papás me han dado la oportunidad de practicar eso a través de la iglesia, a través de dirigir la alabanza. Pero nunca se me va a olvidar, en una clase de literatura avanzada, al final del año nos dan un certificado que reconoce nuestra capacidad de escribir y nuestro progreso en la clase. Y cada uno le daban un certificado con un título creativo. Entonces uno era Neil Armstrong, porque cuando sus escritos llevaban a la profesora a la luna, porque él es un astronauta. Y cuando era mi turno de recibir el certificado, el título, mi título fue Madre Teresa de Calcuta. Y nunca hizo referencia a mi capacidad de escribir, sino dijo Steffi y su corazón de santa. Y eso fue lo que yo sentía que todos percibían de mí. Entonces cuando llegué a tratar de saber qué estudiar, pues no sabía, porque yo sabía que tenía ciertas pasiones, pero decía, pero de verdad yo no creo, porque pues que otra persona me anime a hacer eso, no veo que alguien me anime a ser abogada, ni veo que alguien me anime a ser escritora. Entonces no sabía qué estudiar, y no fue fácil, fue un proceso. Hasta este momento es un proceso. Fue en mi segundo año, en una clase de comunicación, que un profesor me paró y me preguntó, ¿no te interesa ser abogada de derecho civil? Y yo le dije, pues
pues yo quería ser abogada hace rato, pero después paré de creer en mí misma. Me comparaba a otros y decía, pues ellos tienen más experiencia, ellos tienen más plata, ellos... Me comparaba de una forma que no estaba bien. Y se me olvidaba que esa pasión por la justicia me la dio Dios desde pequeña. Desde pequeña, ese razonamiento de no recibir todo como sí, sino hacer preguntas difíciles, pero ¿por qué ciertas cosas? Yo me acuerdo una vez mi prima estaba cantando, ¿cómo era? ¿A quién le importa? ¿Cómo era? Lo que yo haga. ¿A quién le Y a importa? todo yo lo razonaba y decía, a Dios le importa. O en la canción de Celia Cruz, la vida es un carnaval. No, la vida no es un carnaval. Cosas así que yo razonaba de pequeña, como si alguien me hubiera dicho, pero así me hizo Dios, me apartó desde pequeña y no entendía por qué. Pero todos pensaron que era para algo solo espiritual, un liderazgo solo espiritual. Steffi puede ser profesora de Biblia. Steffi puede estudiar teología, que me parece fenomenal. Es un estudio interdisciplinario que en este momento estoy haciendo y ha valido la pena y me ha preparado muy bien para ser abogada. Pero en este momento tengo que también creer que si Dios me ha llamado a otra cosa aparte de lo que el mundo piensa que es correcto, aunque el mundo no lo crea y aunque yo a veces no lo crea, el Señor me llamó, ¿quién soy yo para dudar de Él? Entonces, en el transcurso de ese proceso en la universidad y darme cuenta que la abogacía era algo que me gustaba, que la justicia es algo que me apasiona, que la política y la teología no tienen que ser separados, sino que se informan. El Señor me ha llevado ahora a puestos de autoridad y liderazgo que yo no sabía que podía asumir yo. Yo le decía, pero Dios, ¿quién soy yo? O sea, ¿a quién les pintó esta historia a la gente de la universidad? Porque toda mi vida, excepto en mi casa, a las afueras de mi casa, no era más sino una Madre Teresa de Calcuta. Entonces es un proceso, todavía es un proceso, porque ahora ya uno se mete en la película y en los sueños de, wow, yo quiero hacer esto, pero para hacer esto tengo que estudiar así y asá, y si no voy a la mejor universidad no voy a llegar a tal cosa, y se me olvida que la persona que me ha llamado es Dios. O sea que aún si en este momento no veo cómo voy a llegar ahí financieramente, a veces no veo cómo voy a llegar ahí intelectualmente porque es muy difícil, tengo que parar y recordar que el Señor me ha apartado. Sí, quizás como para abogada, quién sabe cuántos años, pero primero que todo soy su hija y conoce los deseos de mi corazón, y más que todo mi deseo debería ser traerle la gloria a Él. Y entonces hay que tener cuidado cuando uno ya tiene esa pasión, ese anhelo, ese deseo, no dejarlo convertirse en un ídolo, porque a veces eso se puede convertir en un ídolo. Pero definitivamente es un proceso, y si uno no tiene claro la identidad que tiene en Cristo, que informa al resto, informa mi identidad como mujer, informa mi identidad como latina, informa mi identidad como teóloga, va a informar mi identidad como abogada, pero primero que todo, que nunca se me olvide que soy hija de Jesucristo, y que pase lo que pase, hija de Dios a través de Cristo, y pase lo que pase, nadie me puede quitar ese título, porque no vino de mí, no vino de mis propias fuerzas, no me lo dieron mis padres. Eso es algo que viene directamente de Dios, que yo decidí recibir. Y bueno, pues todavía estoy en ese proceso, todavía tengo mucho por aprender. No es fácil, pero vale la pena cuando uno lo hace en comunidad, con la seguridad que viene del Espíritu Santo, porque en este momento mis ojos aún no lo entienden todo, aún no ven cómo conjuga todo, pero mis ojos tienen que estar primero en Dios, y Él está encargado de los tiempos, del momento, de la forma, y yo tengo la responsabilidad de creer en su obra, no en la mía. Escuchando a Estefanía hablar, de pronto tú nos puedas hacer entender cómo desencasillar ese concepto del llamado fuera de las cuatro paredes de una iglesia.
cómo poder entender que el llamado no es simplemente para, como dice Estefanía, que la encasillábamos todos hasta nosotros mismos, el hecho de ser pastores, decir, no, pues es que Estefanía canta lindo, ministra lindo, qué chévere que dirija la alabanza. Y mirándonos a nosotros mismos también nuestras capacidades, no espirituales, pero sí financieras, decíamos, no, es que derecho cuesta mucho. Y nosotros como padres también pienso yo que estamos llamados a encontrar el llamado de nuestros hijos, no a imponerles el llamado a nuestros hijos, sino juntos poder caminar en esa revelación del Señor para encontrar el llamado, así como lo encontramos Guillermo y yo, nuestros hijos también lo puedan encontrar, no que ellos hagan lo que nosotros queremos, sino poder juntos buscar esa guianza del Espíritu Santo. Pero tú que manejas estadísticas, tanta parte de la investigación en la que has podido glorificar al Señor, porque eso era lo que decía, que en últimas nuestro llamado tiene que redundar o responder a glorificar a Dios. Y algo que yo respeto en tu vida y admiro es tu parte de la apología, de cómo tú has asumido desde lo secular ese rol que Dios te ha dado, que te preparó a través de toda esa mente brillante estadística, matemática, con esas ganas de leer y leer y leer, cómo poder decir, es que el llamado no es solamente para que seas pastor, el llamado no es solamente para que armes una iglesia, el llamado va mucho más allá, y pienso que estamos en un tiempo donde debemos entender la profundidad del llamado y de la evangelización. Me parece que estamos haciendo un estudio bíblico precisamente todas las semanas de un libro que es espectacular, que se llama El llamamiento, el llamado. Ese libro ha sido tremendamente bueno, lo estamos estudiando porque hace como 5 años yo lo leí y me llamó mucho la atención, y lo estamos releyendo con varias personas de la iglesia. Y para mí ha sido tremendamente edificante una vez más. Cuando yo lo leí por primera vez me impactó muchísimo. El libro se llama, por cierto, si lo quieren buscar, El llamamiento de Os Guinness. Guinness como la cerveza. De hecho, él es el bisnieto, el tataranieto del que creó la cerveza, una cosa así. Y a ver, una de las cosas que habíamos visto, primero desmitifiquemos cosas en cuanto a que apóstol, la palabra en griego no significa nada distinto a mensajero. ¿Mensajeras? No te mensajero. Y mensajero es el mensajero, el de los mandados. Sí. Mensajero es el de los mandados, el que va y lleva el que va y entrega el delivery. Ajá. Ese es el mensajero. Y a mí me parece muy chévere, entre otras, porque es que a uno lo acostumbran a pensar, no, el apóstol. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, eso es fácil detectar iglesias falsas, sí, porque el que sea el dueño de la iglesia, es el apóstol. porque es el dueño, ¿no? Es el apóstol. Por ejemplo, digámoslo claro, el apóstol Guillermo Maldonado, patrañas, falsedades, eso no es el verdadero evangelio. Así es. Y así hay varios. Entonces, cuando en general vean a alguien que se está presentando como el apóstol, porque hoy suena grandioso, miren a ver dónde está sirviendo, porque el apóstol es el mensajero. Así es. Y en el cristianismo el llamado siempre se ve para abajo, no para arriba. El que más arriba quiera estar en el cristianismo se tiene que poner más abajo. Son palabras literales de Cristo, no me las inventé yo. Así es. Así que el que quiera estar más arriba es el que más tiene que servir. Amén. Y entre más se humille uno, más arriba va a estar. Por eso es que Cristo está en la punta. Porque nadie se ha humillado como Él. Amén. Eso es exactamente el mensaje que está en Filipenses 2. Que siendo en forma de Dios, toma la forma de hombre y se humilla a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para gloria de Dios Padre. El punto de Cristo es que nadie se ha humillado como Él. Luego nadie está más arriba que Él. Y de ahí para abajo, entonces todos nosotros, entre más querramos estar arriba, más abajo tenemos que ponernos.
porque esto no es del que más mande, sino del que más sirva. Así es. Y cuando me refiero a servir, no estoy diciendo que es un ministerio eclesial precisamente por lo que tú estabas diciendo. No es que tenga que estar en la alabanza, no es que tenga que estar de ujier, no es que tenga que ser pastor, no es que tenga que ser profesor de la iglesia infantil, profesor del instituto bíblico, lo que sea. No, nada de eso. ¿No? Estamos llamados a una vida de siervos. Así es. Y cuando el Señor nos llama, fíjense los cambios que ocurren en el Nuevo Testamento. Ayer hablábamos con unos amigos de Colombia y les compartíamos esto. Ahora, por ejemplo, en el Nuevo Testamento no hay un llamado claro sobre cuánto yo tengo que dar para el servicio, para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento entendían que había un 10% para el Señor. Ahora yo entiendo que el 100% es del Señor y yo soy el mayordomo. Yo no soy el dueño, yo soy el empleado del dueño, desde esa perspectiva. La palabra empleado, de hecho, es una forma de ponerlo muy bonito. Siervo, el esclavo del dueño. Yo le pertenezco a él. No es mi plata, sino la plata que yo le administro a él. No es el 10%. Y cuando uno lo entiende desde esa perspectiva, uno hasta descansa porque yo le estoy manejando la plata a él y allá verá él qué hace y cómo la pone a producir. Pero mi plata, y no se trata de un 10%, sino que es que el 100% es del Señor. Ahora ya no hay un día de reposo, sino que todos los días son para que reposemos en lo que Él ha hecho por nosotros. Son los 7 días de la semana en los que nosotros estamos llamados a entregárselos al Señor, porque no es un día que le pertenezca al Señor, sino son los 7 días de la semana. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque precisamente si yo entiendo que no es un área aislada, que es un cajoncito y un pedacito de mi vida lo que le corresponde a Cristo, entonces entiendo que todo lo que yo esté haciendo en cada momento, con cada uno de mis recursos, es lo que le pertenece al Señor. Porque sea que yo esté, Pablo lo puso así, cuando llegaban los religiosos a decirles, vean, no, es que usted no puede comer esto, no puede... Pablo le dice, vean, cuando esté comiendo, cómaselo para el Señor. Si se está tomando algo, tómaselo para el Señor. Si está descansando, descanse para el Señor. Si está trabajando, trabaje para el Señor. Si se está rascando el ombligo, rásquese el ombligo para el Señor. Si está disfrutando con su familia, disfrute con su familia para el Señor. Y cuando le cambia a uno esa perspectiva, uno entiende que realmente, porque de nuevo somos esclavos en el sentido, el Señor dice que ya no nos va a llamar siervos y que nos va a llamar amigos. Y eso es cierto. Eso es cierto, es decir, nosotros cuando estamos en nuestra relación con Cristo, decidimos voluntariamente, porque eso es lo que hace el amor, rendirnos a Él. En el amor, lo que uno hace es servir. El amor se trata de servicio. Entonces, con nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el próximo, lo que significa es que estamos sirviendo si realmente estamos amando. Porque eso es lo que aprendimos directamente de Él. Entonces, en cada una de las cosas que estamos haciendo, vamos a hacerlas amando, teniendo en cuenta que es como si el Señor estuviera viendo. En cada una de ellas. Y eso cambia por completo la perspectiva. Eso cambia por completo la perspectiva porque no es subirse a un altar y entonces la unción llega cuando se paran en el altar. Es que el altar está ungido. Dicen algunos, ¿qué? ¿Cuál altar ungido? ¿Qué tiene de ungido un altar? No estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento. Muéstreme su vida de oración. Muéstreme su vida en la intimidad con Cristo y yo le creo su mensaje. Eso es para mí, esa parte para mí es la clave. Porque el resto son solo palabras. Y Pablo en el Nuevo Testamento dice también que la letra mata. Las palabras pueden ser lo que quieran, pero la letra mata. Aún si es la letra del Nuevo Testamento y se queda solo en la letra. El punto del Nuevo Testamento no es que sea letra, el punto del Nuevo Testamento es que el Espíritu, que hay Espíritu, y el Espíritu da vida, el Espíritu vivifica. Y eso es lo que cambia. Así que lo que yo quiero ver en una persona, se dedique al pastorado, se dedique a la ciencia, se dedique al derecho, se dedique a cortar el pasto, se dedique a ser profesor de un gimnasio, de lo que sea. Lo que yo quiero ver de esa persona es que esa persona tenga una relación íntima con el Señor. Y cuando la persona tiene una relación íntima con el Señor, que es como hemos visto en el libro, el llamado primario, digamos, lo otro es apenas una consecuencia, es un resultado. El Señor me va a poner allá. El ejemplo que usualmente pongo yo precisamente es George Mueller. Una vida de oración y de buscar al Señor, increíble el tipo.
buscaba al Señor intensamente en oración y no paraba de buscarlo en oración. ¿Cuál fue el resultado? Que el Señor, después de mucha oración, le dijo, empiece a trabajar por los huérfanos de Bristol. Y terminó reclutando cualquier cantidad de huérfanos a lo largo de su vida y recibiendo, y no él dice, pero ni siquiera tenía un salario porque él decidió que él le iba a creer al Señor, que el Señor se podía sustentarlo. Y en la época de él decidió que entonces en las iglesias, imagínense lo que ocurría antes, esto es bien interesante, en las iglesias alquilaban las bancas a las personas ricas de la sociedad. Todo lo que Santiago de hecho en la epístola dice que no se hiciera, ellos lo hacían. Y alquilaban las bancas y con los alquileres de las bancas era que los pastores se pagaban sus salarios. Así que él acaba con esa práctica porque esto está en contra de lo que dice la Biblia y además yo no voy a recibir ningún salario, no porque yo sea muy querido, sino porque yo quiero probar que Dios es bueno. Y Dios siempre le fue dando. Y su intención nunca fue volverse rico. Nunca. De hecho, empezó a recibir. Pues renunció. Lo que sucede con él es que por mucho tiempo estaba recibiendo apenas lo que podía, lo mínimo para poder vivir. Y el Señor después de un tiempo le dice, vea, yo quiero que usted se haga cargo de los huérfanos de Bristol. Y el tipo no tenía hablar de Señor, si tú me lo estás diciendo, pero lo confirmó en oración y lo confirmó muchas veces. No fue de un día, no fue de dos, estuvo meses buscando la voluntad de Dios para saber si era que él se lo estaba imaginando o no, y eso me parece también muy sabio, porque las veces en las que yo, Daniel Díaz, me he equivocado escuchando la voz de Dios es porque yo he metido mis emociones. Y entonces le termino atribuyendo a Dios lo que yo quiero. Dios quiere que yo me coma un pedazo de carne en este momento. No lo estoy diciendo con nada de mensaje delicado, ¿no? pero y terminó, y yo me di cuenta, Dios me ha hablado muchas veces muy claro, fechas, todas, pero no una, no dos, y todas las veces en lo que yo fallé fue en el lado donde yo le estaba metiendo mis emociones, no en lo que él me estaba diciendo, que se cumplió tal cual él lo dijo, sino donde yo estaba metiendo mi lado de las emociones. Y entonces viene este señor y pasa mucho tiempo precisamente queriendo verificar que no fueran sus emociones las que están hablando, y como digo, no fue un proceso de un día, no fue un proceso de 2 días, fue un proceso de meses, de confirmación, de oración, de ayuno intenso, y el Señor le dice, métase acá, y empieza a meterse con 30 niños, y entonces recoge 30 niños y dice, Señor, yo no tengo ni siquiera, o sea, lo que yo tengo alcanza para pagar la vida de mi esposa, mi hija y yo, a duras penas, pero si tú me dices, allá me meto, y empiezan con 30 niños los orfanatos, y se pegaron con los 30 niños varios años, y le llegaba apenas el dinero para eso, y después el Señor le dijo, a grande esta vaina. Y también vuelva y ore y vuelva y claves en oración a ver si era que él se estaba imaginando, ¿no? Entonces dice, bueno, pues vamos a empezar a planear una casa más grande. Y empezaron a planear una casa más grande. Dice, no tenemos plata, o sea, ¿cómo, ¿de dónde vamos de nuevo? Y empezaron a llegar cada vez donaciones más grandes para eso. Y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo la obra hasta que llegaba un punto en el que tenían 2.000 niños por año. Wow. Y fueron recogiendo 2.000 niños huérfanos que en ese momento eran vistos como los niños de la calle, porque se quedaban huérfanos de padre y madre sin nadie que viera por ellos, y él lo que hacía era recogerlos. Empezó a recibir millones de libras esterlinas en el siglo XIX, estamos hablando de millones de libras esterlinas. Y todo lo que él recibía, igual lo que le donaban a él personalmente, o sea, le donaban una plata para los orfanatos, le donaban y lo que él recibía personalmente, además, él lo entregaba y él siempre vivió con las mismas, creo que eran como 200 libras al año que él vivía, creo que algo así, y vivió pobre, porque a él no le interesaba que se viera su riqueza, sino glorificar a Dios por medio de lo que estaba haciendo. Y hoy cuando la gente recuerda a George Mueller, lo recuerdan como, literalmente el sobrenombre que le dieron fue el amigo de los huérfanos. El amigo de los huérfanos, y él fue a escuchar primero a Dios en oración, y él decía, no puedo cambiar lo que es primero, no lo puedo cambiar, a Dios lo tengo que estar yo oyendo continuamente, y luego cuando estoy escuchando su dirección, Él me está mostrando a dónde es que tengo que ir, y el actuar se vuelve reposado. ¿Se fijan? Porque uno está actuando en el reposo de saber que es su responsabilidad, no la mía, yo apenas soy el instrumento, allá verá Él con qué sale. Yo creo, al escucharte hablar, definitivamente concluyo lo que he venido machacando en mi cabeza con respecto a la oración. ¿Ves? Porque ¿qué conecta el llamado del que llama al que es llamado? La oración. La oración.
Y tú mismo lo has dicho, uno no puede hacer nada sin preguntarle a Dios. Pero creo que nosotros hemos tergiversado la línea de oración, porque por lo general cuando nosotros venimos delante del Señor a orar es para exponerle todas nuestras necesidades, todas nuestras quejas, todas nuestras ansias, todos nuestros temores, y realmente para entender el llamado hay que escuchar. Y el llamado es lo que te va a solucionar con quién te vas a casar, cómo Sí, vas te vas a casar. Sí, te vas a casar. ¿Cómo quiere el Señor, en qué área de la ciencia, de la iglesia? Porque tampoco vamos a perder el sentido de que sí, el Señor a uno nos llama a edificar la iglesia, a servir en el cuerpo de Cristo, como una parte del cuerpo de Cristo, siendo maestro, pastor, evangelista. Es que no existe la diferencia, es que no existe. La vida del cristiano es integral en ese integral, sentido. exactamente. Entonces, no hay tal cosa como que este es mi llamado adentro de la iglesia. Claro. pero O llamado afuera. Yo quería hacer ese paréntesis porque muchas veces uno ve esa palabra llamado y en nuestra sociedad tendemos a pensar en una forma muy individualista, no sé si se dice en español, pero no tenemos una colectiva, Mentalidad. una mentalidad colectiva. Pensamos en mi llamado, pensamos en mis logros, pensamos cómo esta pandemia me afecta a mí y mis emociones, mis deberes, mis deseos. Y se nos olvida que este llamado no es solo un llamado entre Dios y uno, es un llamado como cuerpo. Y si esta mano le duele algo, va a afectar esta mano, porque trabajan juntos. Si este pie no puede ir, va a afectar mucho este pie y el resto del cuerpo. Y me parece muy triste que en estas conversaciones de llamado y Señor, yo quiero que tú me lleves a las naciones, cuando uno no tiene en cuenta que, ok, ¿a dónde te está llevando Dios como persona? Pero ¿a dónde te está llevando Dios como iglesia, como parte de este cuerpo? Porque como dijo Daniel, no es algo separado. Yo sé que yo tengo un llamado para estar en la política, pero eso significa que voy a negar mi llamado como parte de un cuerpo que se llama la iglesia. Soy parte de la iglesia y eso tampoco va a cambiar de ninguna manera. Eso, porque soy parte de esa iglesia, porque eso también es parte de mi llamado, eso va a influir. El resto de cosas también, porque fuimos hechos para estar en comunidad, en comunión. Eso es un símbolo bello de lo que quiere el Señor con nosotros cuando hacemos el sacramento de la Eucaristía. Estar juntos en la coinonía, estar juntos y recordar lo que hizo Cristo para nosotros, esa reconciliación que solo pudo traer Dios. Y así uno sí se puede pensar en ese llamado individual, pero un llamado también colectivo. ¿Cómo lo que estoy haciendo, cómo mis acciones, cómo mi diario vivir influye en la iglesia, edifica la iglesia, edifica ese cuerpo? En la iglesia como edificio, pero en la iglesia en nuestro diario vivir. Nuestro prójimo es parte de este cuerpo, tu vecino es parte de ese cuerpo, y oremos para que tu enemigo también sea parte de ese cuerpo. Entonces, cuando estamos hablando de mi llamado, le oro al Señor que nos quite esa mentalidad individualista y nos dé carga por la otra persona, nos dé carga por la iglesia, porque en este momento es cuando más debemos estar en unidad, más debemos estar edificándonos. Y eso tiene que ver con la gracia, con la misericordia y también con la justicia. Y ese paréntesis quería hacer antes de seguir hablando de nuestras historias, que son bellas, me encanta, pero es importante también tener esa perspectiva que mi vida también es parte del cuerpo. Yo creo que eso tiene que ver con la pregunta que tú misma me escribías para exponerla, y es cómo se relaciona tu llamado a tu concepto de autoridad. Ok. ¿Cómo se dice? Esta es muy interesante para mí porque soy mujer y porque en este país también soy mujer y latina. Y eso tiene connotaciones que a veces hacen que yo me vea como inferior. Entonces, y eso también tiene que ver con las razones por la cual no me sentía edificada por ejemplo, mi escuela secundaria, porque
yo no sabía que podía practicar una autoridad, podía tener cierto liderazgo, porque eso no es lo normal en ciertos círculos. Tristemente vivimos en una sociedad patriarcal dominada por pensamientos que ponen a gente en cajas. Entonces tú sí puedes entrar a esto, tú no puedes entrar a esto, y antes de conocer a la persona ya le ponen una etiqueta, y eso es parte de la parte difícil de este proceso, porque si uno se deja llevar por las etiquetas y uno mismo empieza a practicar esas etiquetas y las ponen otras personas, uno trata de ser Dios, y solo Dios, Él es el que nos da el llamado principal. Entonces para que yo reconozca esa autoridad, ese liderazgo, me costó trabajo, porque yo estaba acostumbrada a siempre servir y siempre aprender, y solo en la iglesia a veces he encontrado oportunidad de reconocer que yo también tengo autoridad, que el Señor me ha dado a mí algo especial, no para glorificarme a mí o para esconderlo para mí, sino para crecer con la iglesia, para crecer con mi comunidad. Y entonces por eso fue tan difícil procesar eso, mi llamado con la autoridad. Creo que cada creyente, el Espíritu Santo le da la autoridad para, con el poder de Jesús, ser líder y servir y tener palabras de revelación por medio del Espíritu Santo para otros. Y eso solo viene por la autoridad que nos da Dios. Entonces cuando estamos hablando de nuestro llamado y pensamos como la reina Esther, para este momento el Señor me ha llamado, fue el Espíritu Santo quien le dio la autoridad. Ella no tenía la autoridad, no tenía el derecho en esa época para llegar a ese lugar de liderazgo, pero fue el Señor quien la llamó. Entonces cuando dudas de tu autoridad, cuando dudas de tu capacidad, tienes que acordarte que es el Señor que te ha llamado. Y como decía Daniel, esa humildad, entre más humilde mejor, porque la gloria la va a llevar Dios. Nunca la estás buscando para ti mismo. Y yo no lo estaba buscando, y muchas veces le dije: Dios, deja que otra persona lo haga, y me negaba a entrar a esa autoridad, porque no creía, porque empecé a creer las etiquetas, y me di cuenta, ¿sabes qué? Una mujer sí puede tener autoridad, una mujer puede ser más que profesora de la escuela dominical, una mujer puede ser abogada, una mujer puede ser presidenta, una mujer puede ser pastora, una mujer puede ser lo que Dios la ha llamado. Amén. Porque el pastor, si es hombre, solo por ser hombre, por eso no es que él es pastor porque Dios lo ha llamado a esa posición, y esa posición solo es posible porque oremos que esos pastores que ven ustedes como sus líderes tienen un equipo. Entonces no es cuestión de porque es hombre es pastor, es cuestión porque el Señor lo ha llamado y lo ha equipado. Y si una mujer es pastora, es porque el Señor la ha llamado y le ha dado el equipo y la estrategia, la sabiduría y la autoridad para ejercitar su llamado como pastora. Y eso lo veo en mi papá y en mi mamá. Y eso fue muy liberador para mí cuando ya llegué un poco neciamente, porque me costó tiempo, un proceso, fue como casi un año, aceptar que para este año el Señor quería que fuera no abogada, sino presidenta. Y también a veces sigo dudando: Dios, ¿será que de verdad voy a ser abogada? Porque no veo a nadie que se vea como yo, que tenga mi experiencia en esos lugares que yo quiero llegar. Muy pocos. Lo único que veo son hombres americanos blancos con dinero en esas posiciones de poder. ¿Quién soy yo, una latina, inmigrante, papás pastores? ¿Quién soy yo para querer llegar a esos lugares? Pero si Dios me ha llamado, ¿quién soy yo para dudar? Amén. ¿Y quiénes son otros para decir si puedo o si no? Entonces cuando uno piensa en el llamado y el liderazgo y la autoridad, esa autoridad que sí tenemos con confianza, convencidos de nuestro llamado, viene del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús todavía existe el poder de Jesucristo para ver milagros, grandes y pequeños, para ver su obra en nosotros y en otros también. Entonces, eso ha sido muy poderoso para mí en este proceso.
y también poderoso para animar a otros que no piensan que pueden llegar a esa posición por su personalidad, que es más privada o tímida, o no tiene ciertas cualidades que el mundo dice, ese sí es un líder. ¿Quién es uno para ponerle la etiqueta, para poner esta persona en una caja? ¿Quién es uno para decir, ah, no, yo no creo que ese es su llamado? Ay, yo lo conozco, mira cómo se viste, o mira lo que dice, o mira esto. Si el Señor usó a Pablo, que al principio era perseguidor, matón. Si el Señor usó a David, que hizo muchas cosas malas también, adulterio, mató también. Todos estos personajes no fueron perfectos, pero recibieron la gracia y un llamado primeramente de Dios, y que hicieron creer y seguir adelante, con la autoridad que viene de Dios en su momento apropiado. Eso es todo lo que tengo que decir. Me gustaría que, para concluir, Daniel, en todos estos momentos de tu vida que tú muy amablemente nos has compartido, cómo has peleado con Dios, cómo te has vuelto a levantar, cómo has descubierto después de años de entre comillas religiosidad, que había más, cómo enfrentar la duda y la incertidumbre. Es una pregunta muy chévere. Lo he estado pensando en estos días porque lo he estado conversando con una amiga que es cristiana y que tiene bajonazos con mucha frecuencia. No suele pasar. Sí, y no es bueno. Y no es bueno, precisamente por todo Pablo y Santiago lo mencionan también, que el que duda es semejante a una ola del mar, que es arrastrada por el viento. Y hay una diferencia entre la ola del mar y la piedra que está ahí y que no se mueve. Entonces, la parte de creerle a Dios es fundamental. Todo lo que a mí me corresponde es creerle. Es que a mí no me corresponde hacer nada. Me corresponde simplemente esta parte de la actitud, de disponerme a creerle, nada más. Fíjense que pasan unas cosas muy curiosas cuando estamos diciendo que, con Dios uno no hace nada, porque realmente la fe siempre se ve reflejada en obras, así sean obras aparentemente de quietud. Cuando, por ejemplo, a Josafat lo invaden los 3 ejércitos, esto es en Segunda de Crónicas 20, lo invaden los 3 ejércitos, la orden que el Señor le da a Josafat es, sí, le dice quédese quieto, pero le dice salgan, ustedes van a salir, y cuando salgan no van a pelear, sino que se van a quedar viendo la salvación que yo les voy a dar. Sí. Quédense quietos y vean que yo soy Dios, era no peleen, no salgan. Wow. Pero a ellos les tocó salir, y a ellos les tocó allá poner la cara. Y a mí eso me parece impactante, porque la parte de ellos, la parte de la fe, o sea, la parte en la que se iba a creer si Josafat le estaba creyendo al Señor, era en que se parara ya como un idiota a ver si el Señor les iba a hacer o no les iba a hacer lo que él les estaba diciendo. Tremendo. Pero a él le tocaba ya. ¿Por qué? Porque esa acción iba a mostrar si Josafat tenía fe o no. Y Josafat decide hacerle caso al Señor. Y es muy curioso esto porque precisamente son los hijos de Coré, mencionan en 2 de Crónicas 20, que son los hijos de Coré, los que se ponen a cantar, los que hacen el salmo, quédense quietos y vean que yo soy Dios. Y en los salmos se menciona también el mismo pasaje por los hijos de Coré, así que yo creo que esos hijos de Coré del momento de Josafat, los hijos de Coré vienen desde la descendencia, desde la salida de Egipto. Y estamos hablando ya del reinado de Josafat, y todavía se están mencionando estos señores de los hijos de Coré. Y lo que tiene que ver todo con lo que decía Steffi. Coré fue uno de esos tipos que murió en el desierto por necio. Coré murió. Sí. Coré fue uno de esos que se menciona con nombre propio, que pereció por oponerse a Dios.
Pero miren lo que Dios hace, porque no se queda. El Señor nunca se ha quedado en los estereotipos. Amén. Los hijos de Coré, los hijos del rechazado, después se vuelven los grandes directores de alabanza de Israel ante los reyes y autores de los salmos. O sea, los hijos de Coré escriben parte de la Biblia. Tremendo eso, porque el Señor siempre está rompiendo estereotipos. La religión son estereotipos. Así Y el es. cristianismo es el rompimiento de todos los estereotipos Así es. al nombre del amor. Entonces, fíjense cómo el Señor va rompiendo esto. Pero, volviendo al punto, estos señores salieron allá y les decían, usted sale y usted se queda quieto. Cuando el Señor le dice a Josué que le tiene que dar 7 vueltas a Jericó, si ustedes lo piensan, uno dice, no, pues, pero es ridículo, ¿qué hacen estos? O sea, estamos hablando de una guerra y tienen que darle 7 vueltas a esta ciudad. O sea, la parte de ellos era darle 7 vueltas a una ciudad como mensos, bueno, no como cantándole a un Dios que no se ve cuando todo el mundo estaba hablando, o sea, la idolatría era rampante y vienen estos que están adorando a un Dios que no se ve. Y lo que les toca hacer es dar 7 vueltas. Y si le creían al Señor, lo que tenían que hacer era dar las 7 vueltas. La acción reflejaba La fe. que estaban Así teniendo. es. La fe es la actitud, pero la acción refleja la fe que ellos están Me teniendo. encanta eso. Y eso es lo que a mí me pareció, lo que yo he podido precisamente, volviendo al punto, aprender de la vida de un tipo como George Mueller. Es que él se quedaba aquí, él decía, Dios me mandó acá, allá a ver a Dios qué hace. Yo oro como loco porque si es lo que él me dijo, pues mi parte es orar y mi parte es buscarlo y él ya va a actuar. Y eso es exactamente lo que yo veo en las vidas de las personas que a mí me parece que vale la pena imitar. Eso es lo que yo veo en la vida de un Pablo. Eso es lo que yo veo. O sea, fíjense, cuando uno se pone a pensarlo, creo que lo hablamos este lunes precisamente en el estudio del libro, es que prácticamente todas las iglesias a las que Pablo fundó como iglesia local desaparecieron. O quién me dice, pues, ¿dónde está la iglesia de Corinto? ¿Dónde está la iglesia de Filipos? ¿Dónde está la iglesia de Colosas? Pablo escribió muchas cartas a todas estas iglesias y la única que no fundó él es la que permanece, que es la iglesia de Roma, y tiene toda... No vamos a entrar allá, pero es la que permanece. Y el punto de esto es, si uno lo veía desde una perspectiva terrena, uno podría pensar, qué grandísimo perdedor Pablo. Todo lo que hizo aparentemente se fue. Y sin embargo Pablo, de nuevo, es la segunda persona más importante en la historia del mundo occidental y si no, posiblemente en la historia universal. Y es tan grande el efecto. ¿Por qué? Porque él decidió que él no iba a creer lo que estaba viendo con sus ojos. Porque en sus propias palabras, lo que se ve es temporal. Así es. Pero lo que no se ve es eterno. Y él decide creerle a Dios. Él decide creerle a Dios. Y nosotros estamos hoy aquí contando este cuento porque Pablo decidió creerle a Dios hace 2000 años. Y eso es tremendo. Porque no tenemos ni idea del efecto que van a tener nuestras buenas obras. O sea, si ustedes lo recuerdan, cuando el Señor está dando los mandamientos en el monte Sinaí, viene y dice que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen. Pero que Él bendice hasta 1000 generaciones a aquellos a quienes lo honran y lo aman. Y eso a mí me parece increíble, porque esas cosas de la esencia del Señor no han cambiado. Amén. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que yo hago de bueno hoy, puede ser que mi pecado tenga consecuencias, pero esas consecuencias quedan en la cruz. Y en Cristo ahora, lo bueno que yo hago se magnifica para muchas generaciones es. adelante. ¿Qué pasa con Pablo? Pablo viene y hace estas buenas obras. Él mismo lo dice, él no hacía buenas obras para ser salvo, sino porque era salvo. El fruto porque, de su salvación. que Efesios 2, 8, 9, 10 de nuevo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, fíjense que esa es la concepción que Pablo puede estar tranquilo, porque él sabe que su eternidad no depende de lo que él esté haciendo, sino depende de lo que Cristo hizo. Y ahora, con base en eso, él actúa con frescura. Sí, fue una vida dura, pero era una vida en la que él sabía para dónde estaba yendo. Y él sabía que lo que estaba haciendo iba a tener repercusiones eternas. Y eso es lo que a mí me parece impactante. Cuando yo estoy leyendo hoy
la vida de George Muller, estoy leyendo la vida de un tipo que yo me ponía a pensar, decía él, en el libro decía, yo oro para que lo que yo estoy escribiendo llegue al corazón de la gente y lo pueda entender. Y yo decía, esto es increíble, yo estoy leyendo esto 200 años después y el Espíritu me está ministrando tan profundamente con lo que este señor está hablando. Yo no sé si él se imaginaría hace 200 años que iba a escribir para un colombianito que vivía en Miami, que iba a estar aprendiendo cómo era su vida de fe y su vida de oración, para que yo pudiera imitar eso también en la forma en la que él estaba creyendo a Dios. Y lo que yo veo en esta gente es esa fe férrea, esa actitud de creerle a Dios, que se ve reflejada de nuevo en esas obras. No porque ellos fueran perfectos, no era el punto la perfección de ellos. El punto de la fe no era no es creer que yo soy perfecto, sino confiar en el que es perfecto. Así es. ¿Por qué vale la pena confiar en Dios? Porque es bueno, porque me ama y porque tiene todo el poder. A mí me parece que esas son muy buenas razones para creerle a Dios. ¿Cuál es mi parte si yo decido creerle? Si yo decido creerle es, salga como Josafat allá. Porque, y ahí entonces ya empiezo uno a decir, es que, claro, todo el mundo está pensando que es muy cómodo creerle desde nuestra sociedad siglo XXI, aquí viviendo en Estados Unidos, o clases medias altas de nuestros países. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil, pero el problema, y esto también lo aprendía de George Muller precisamente, es que nos hemos metido en nuestra vida tan absolutamente cómoda que nos hemos hecho nuestros propios dioses. Y no nos ponemos en una situación en la que Dios pueda manifestar su gloria en nuestras vidas. Si dejamos que Dios sea nuestro sustento, momento a momento, si uno se para en la raya, entonces uno puede ver cómo Dios lo va a respaldar. Pero si no lo estamos haciendo porque es que yo tengo cubierto todo, mi futuro depende de mi pensión, mi trabajo. Un segundo. ¿Dónde está Un segundo. Venga, yo lo que quiero ver si usted tiene fe, pongámoslo de una forma sencilla. ¿Cuánto está dando de lo que usted está recibiendo? Porque de eso se trata la confianza. Porque entonces está confiando mucho uno en lo que tiene uno y no confiando en el Dios que le dijo, usted viva el día de lo que tiene en el día y el mañana. El mañana es cosa mía, pero entienda que hay mucha gente que tiene necesidades hoy. Así es. Que su dinero puede hacer una diferencia hoy y no es solo mi dinero, es mi tiempo. Y entregar tiempo duele. Entregar tiempo duele. Es que uno tiene que entender que estas cosas, de nuevo, son actos de amor, porque yo estoy renunciando a hacer cosas que podría estar haciendo por mí en ese momento para mostrar amor a los demás. Me estoy negando a mí. Estoy negándole tiempo que yo pudiera estar dedicado a hacer dinero para mí, por ejemplo. Estoy diciendo que no a tiempo que yo pudiera estar utilizando para descansar, para estar con alguien más, para la familia incluso. El Señor lo pone en términos súper claros cuando dice que el que pone primero a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su madre, a sus hermanos, que a él no es digno de él. Y esto duele. Así es. Y esto duele. Pero tremendo. O sea, ¿voy a decidir negarme a mí mismo para dar amor o no? Porque eso es un acto de fe. Y estoy sembrando para la eternidad. Entonces, la fe no es, de nuevo, y esto tiene que quedar, la fe no es una acción, pero la fe siempre se va a ver reflejada en acciones. Y esto lo he dicho otras veces, también cuando he estado dando las charlas para la iglesia, y la pregunta no es si tenemos o no tenemos fe, sino en qué tenemos fe. Así es. Y aquello en lo cual confiemos se va a ver reflejado en nuestra forma de actuar. Así es. Yo puedo hacer como Josafat y salir y quedarme ahí y exponerme. O yo puedo salir y agarrarme a pelear. Yo podía salir a agarrarme a pelear y decir, porque yo sé que el Señor me va a dar la victoria. Y habría terminado aplastado porque eran 3 ejércitos. Pero habría terminado aplastado con honor dentro de lo que el mundo llamaría honor. Pero la actitud de Josafat es obedecer. La parte de él era salir allá y exponerse. Ahora yo lo he pensado, nosotros le tenemos demasiado miedo al ridículo. El cristiano le tiene demasiado miedo al ridículo y yo lo pensaba, pero el miedo al ridículo es ridículo. Porque la razón por la cual somos cristianos es porque desde el principio, no solamente porque para el mundo sea locura, sino porque desde el principio aceptamos que nosotros no podíamos solos. O sea, el ridículo ya lo hicimos desde el principio, cuando es que yo no puedo por mí mismo. O sea, mi incapacidad ya la reconocí.
Y Pablo dice que aún después, o sea, la incapacidad no es solo un asunto para salvarme, sino para todo lo que viene de ahí para arriba. Pablo, cuando les está escribiendo a los Corintios, dice, no nos consideramos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Amén. Estamos hablando del apóstol Pablo, de nuevo. O sea, a uno no se le puede perder El norte. el norte de quien está hablando. O sea, no está hablando Daniel Díaz, no, está hablando Pablo de Tarso. Está diciendo, yo no me considero competente en mí mismo y mi capacidad viene de Dios. Imagínense lo que es que Pablo hubiera renunciado a su carrera, que era una carrera estelar, en la que iba disparado para arriba, para dedicarse a una iglesia que está naciendo y que está siendo perseguida, y que uno dice, este man está loco este man. Estamos locos, men. Y lo que termina ocurriendo es, miren la forma en la que Dios respalda la actitud de fe de Pablo. Amén. Puede que nosotros no lo vayamos a ver hoy con nuestros ojos, pero esas cosas no quedan borradas para la eternidad. Y aún en este mundo, Dios se encargará de que esas personas vean gloria tal vez generaciones más adelante. Yo no lo sé, puede ser en vida, puede ser más adelante, pero con toda seguridad, para la eternidad va a ser una diferencia. Con toda seguridad. Y ese es el punto. El llamado es una cosa que abarca, el llamado es una cosa completa. Yo no puedo separar mi vida espiritual de mi vida secular, porque no hay tal cosa en el cristianismo. Así es. Mi vida es mi vida toda. Y Cristo me llamó a mí todo. A mí no me llamó, como decía Steffi, no me llamó una mano sí y a otra no. No es que yo vaya a entrar con la mitad del cuerpo aquí y la otra mitad no al cielo. Ese no es el punto. Entonces, se necesita creerle a Dios. Y yo me he dado cuenta en mi propia vida, ya termino con esto. En mi propia vida, yo me he dado cuenta de que las supuestas faltas de fe es porque yo termino pensando porque yo quiero que Dios no sea Dios, sino mi Aladino en la lámpara. Así es. Y ese ha sido un problema en mi vida y yo lo veía y yo lo veo muy claro en mi pasado, y mi oración es no permitir que eso vuelva a pasar una vez más, que yo quiero creerle a Dios y yo quiero confiar en Dios. Porque mis frustraciones vienen de pensar que es que Dios tendría que estar haciendo esas cosas que a mí me hacen feliz, las que yo creo que a mí me hacen feliz. Cuando yo decidí descansar en que Dios era bueno, empecé a ver la bondad de Dios en mi vida. Y Él cambia los planes, y Él cambia todas las cosas, pero se empieza a ver la bondad de Dios en mi vida, porque lo que Él tiene es bueno, no lo que yo quiero para mí. A la larga yo me di cuenta de que, porque eso es lo que uno hace cuando uno ama, uno quiere agradarle al otro, uno quiere que el otro lo vea bonito, y entonces uno empieza a hacer cosas para que a la otra persona le gusten. Eso no es lo que hace todo enamorado. Uno quiere que la otra persona vea y uno dice, ay, y uno se siente rico porque la otra persona está sonriendo con lo que uno está haciendo. Es exactamente lo que está pasando con lo que debería pasar en la relación con Dios. Lo otro es estarle diciendo a uno, asumir que uno está enamorado, pero tienes que actuar así para que yo te ame. Es como si uno le estuviera diciendo a Dios eso. Entonces fíjense que nos volvemos nosotros, o sea, a nosotros, tenemos esta perspectiva de que la religión siempre es la que nos está diciendo a uno, como si Dios le estuviera diciendo a uno, tiene que actuar así para que yo lo ame. Eso es la religión. Pero ahora, dentro de esta perspectiva como de cristianismo invertido, entonces terminamos diciéndole nosotros a Dios, tú tienes que actuar así, Señor, para que yo te ame. Y entonces se nos olvida que Dios es Dios, se nos olvida que Él es el que sabe mejor todas las cosas, Él sabe mejor que me conviene a mí que yo mismo, claramente. O sea, de nuevo el punto es que si yo soy cristiano porque yo entendí que yo no sé qué es lo que mejor es para mí, sino que Él sí lo sabe. Y entonces cuando yo estoy haciendo eso, le estoy mostrando fe y le estoy mostrando amor, le estoy mostrando que le creo que Él es bueno. Amén. Y cuando esa cosa cae, no solamente en la mente, sino cae en todo mi ser, entonces yo puedo descansar. Hay reposo en la idea de que lo que Él tiene para mí es bueno. Así es. Porque cuando yo estoy haciendo, yo no hago más que equivocarme por mí mismo. Pero cuando Él hace, su gloria se manifiesta. Cuando Él hace a través de mí, cuando yo me dispongo a que Él actúe a través de mí, su gloria se manifiesta. Ese es. Podríamos durar aquí horas hablando de este y mucho más temas, parte 2 y parte 3, y no solamente por el tema, sino por la delicia de poder compartirlos. Creo que parte del llamado que el Señor nos ha dado es esto, y yo sé que el Señor va a ir dando ideas y va a ir poniendo
para que el cuerpo de Cristo se edifique, para que allá, tú que estás en Texas, en Colombia, puedas hacer parte del cuerpo de Cristo, donde nos estamos solidificando y formando para el glorioso día que el Señor quiera volver por nosotros. Mil gracias, Dani, Estefi, muchísimas gracias. Definitivamente el llamado tiene que ver con nuestro destino. La palabra de Dios dice que son mejores dos que uno, y el Señor, cuando se fue, no nos dejó solos, nos dejó su Espíritu Santo. Amén. Mi exhortación es a que te tomes en serio ese llamado, que le preguntes al Señor, y como siempre digo, que hagas del Espíritu Santo tu mejor amigo. Vamos a orar, Estefi, ¿quieres cerrar en oración, por favor? Claro. Señor, te damos gracias por tu gracia. Gracias por que antes de que naciéramos, Señor, tú ya nos conocías y nos tuviste en cuenta, Dios. Gracias por el llamado que nos has dado como tus hijos y como tu iglesia, Dios. Gracias. Gracias por darnos el regalo de creer en tu amor, de recibir ese amor y dejar que ese amor nos llene y influya en nuestras acciones, Dios. Gracias porque podemos compartir este amor con nuestra familia, con nuestros vecinos, con la iglesia, Dios. Y lo mejor de todo es que siempre va a haber más de ese amor, porque es inagotable, porque es incondicional, porque tú eres su fundamento, Dios. Gracias por nuestro llamado. Oro para que sea tu Santo Espíritu convenciendo a tu iglesia de su llamado y su autoridad en estos momentos, Dios. Gracias por la autoridad que nos has dado como miembros de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el regalo de tu fe. Gracias, Señor, porque eres un Dios de gracia sobreabundante, un Dios de revelación, un Dios que todavía hace milagros. Gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús, Señor, nosotros también tenemos autoridad para proclamar tu verdad, para traer justicia, tu reconciliación, tu misericordia, Señor, a este mundo. Danos la sabiduría para saber cuándo hablar, la sabiduría para saber cuándo escuchar, Señor, cuándo exhortar en amor y cuándo pedir perdón, Señor. Amén. Gracias porque esta iglesia es tuya. Nuestro llamado es tuyo, Señor, y por eso descansamos en tu amor, descansamos en tu verdad, descansamos que tu voluntad para nosotros es buena. Gracias, Dios. Danos el coraje, Señor, para seguir creyendo en ti. Amén. Y gracias porque es el Espíritu Santo que nos permite seguir adelante. Te amamos, Señor, y mientras que tengamos aire en nuestros pulmones, Señor, seguiremos proclamando esa verdad. Amén. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte. Te invitamos a que el domingo nos sintonices en Facebook Live 10:30 de la mañana, y el próximo viernes nos vemos. Dios los bendiga.